Sí, buenas Perfecto. noches. Sí, buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase correspondiente de nuestro diplomado en Derecho Procesal Constitucional. A nombre de la Dirección Académica y Promoción Cultural del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, damos inicio al módulo 3 de este diplomado, Procesos Constitucionales, con el tema Los procesos constitucionales, procesos de la libertad, naturaleza, derechos protegidos y referencia en la tramitación. La ponencia del día de hoy estará a cargo de la doctora Indira Hilary Pedregal Salcedo, quien es abogada por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada Antenor Orrego, maestrante en Ciencias Penales por la Universidad de San Martín de Porres, conciliadora extrajudicial acreditada por el Ministerio de Justicia, abogada de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, con experiencia amplia como abogada litigante en diversos estudios jurídicos, en Municipalidad Distrital 26 de Octubre, en Notaría Alfonso de la Cruz Ríos, en el área legal de la Municipalidad Distrital de Colán, entre otros. También con especialización y diplomados en diversas materias, sobre todo en derecho penal, y ponente a nivel nacional. Sin mayor preámbulo, vamos a darle la bienvenida y darle pase a la doctora Indira Bedregal. Adelante, estimada doctora, con su ponencia. Muchísimas gracias por la invitación, en primer lugar, a efectos de participar el día de hoy en esta disertación. Y en efecto, voy a disertar un tema bastante interesante como bien lo ha señalado, respecto a un proceso constitucional que garantiza el derecho a la libertad, en este caso del habeas corpus. Excelente. Adelante. Como bien lo ha señalado en la presentación, el día de hoy voy a tratar un proceso constitucional como es el habeas corpus contra resolución judicial. Y en efecto, el tema a tratar no solamente me voy a centrar desde un enfoque dogmático o doctrinal, sino también desde la práctica. Creo yo que eso es bastante importante en el ejercicio como abogados litigantes. Empezamos entonces. Bien, como se ha señalado, el habeas corpus es una acción constitucional en la cual está reconocida en nuestra Constitución y nuestro nuevo Código Procesal Constitucional, el cual va a garantizar y proteger el derecho a la libertad y o conexos. Este derecho está reconocido en el artículo 2, numeral 24 de nuestra Constitución, y en efecto, ¿en qué se caracteriza un habeas corpus? Acá, como podemos ver en esta diapositiva, he detallado que las características principales de este proceso constitucional es el principio, en primer lugar, de informalidad. ¿Qué nos quiere decir este principio? Que en efecto lo que se va a requerir es una relación sucinta de los hechos. No es exigible la firma de un abogado, no solamente se puede presentar de forma escrita, también se puede presentar de forma verbal, incluso hasta por correo electrónico. De manera que lo que se quiere es, en efecto, una relación donde está el agravio o la amenaza contra el derecho a la libertad. Otra característica de este proceso constitucional, como dice el habeas corpus, tenemos el principio de no simultaneidad. Es decir, no hay otros procesos constitucionales que tutelen y garanticen este derecho como es la libertad, porque hay que tener en cuenta que hay otros procesos constitucionales también reconocidos, pero en este caso, quien se dedica a proteger el derecho a la libertad es en efecto el habeas corpus. Principio de actividad vicaria. ¿Qué quiere decir esto? Que un habeas corpus puede ser presentado ya sea por el agraviado o un tercero. Este puede ser ya sea el familiar del beneficiario, en este caso, puede ser un abogado o el mismo beneficiario en todo caso. Entonces, de esta manera, cualquier persona puede presentar un habeas corpus. No es exigible nada más quien tenga legitimidad, por decirlo de alguna manera. Principio de unilateralidad. Es decir, no es necesario escuchar a la otra parte para resolver la situación. Entrando más en contexto, en un proceso constitucional de habeas corpus, para ya entrar al tema en sí, que es contra resoluciones judiciales, en efecto, normalmente cuando se cuestiona una resolución judicial, ya sea un auto de prisión preventiva, una sentencia condenatoria, de cierta manera que va a incidir contra la libertad de una persona, ¿qué quiere decir el principio de unilateralidad?
En efecto, cuando se cuestiona una resolución judicial, se va a correr traslado a la Procuraduría del Poder Judicial. Y en el supuesto de que en el plazo establecido en el auto admisorio de la demanda de habeas corpus no conteste, esto no va a ser, de cierta manera, una razón para dilatar el proceso constitucional. Se va a prescindir de la contestación, en este caso de la Procuraduría, quien va a representar los intereses del Poder Judicial, teniendo en cuenta que estamos hablando de un habeas corpus contra resolución judicial, y aún así el juez constitucional va a emitir una decisión, de tal manera que se tutele el derecho a la libertad, que es un derecho bastante importante reconocido. Principio de imprescriptibilidad, es decir, no hay un tiempo que prescriba para interponer un habeas corpus. Como había señalado inicialmente, este derecho de la libertad está reconocido en nuestra Constitución, artículo 200, numeral 1, y como ya también había enseñado, el habeas corpus en sí va a proteger la libertad individual y derechos conexos. Cuando me refiero a derechos conexos, muchos se preguntarán, ¿qué quiero decir con esto? Entablando otra vez en el tema contra resolución judicial, conexo se podría entender, por ejemplo, el derecho a la motivación de resoluciones judiciales, plazo razonable, legalidad. Por ejemplo, un derecho conexo de la motivación. ¿A qué quiero referirme con esto? Si yo voy a cuestionar una sentencia condenatoria y alego que hay una conexidad del derecho de la motivación, en efecto, tengo que, como abogado, representante o como beneficiario, tengo que hacer una relación en mi demanda de habeas corpus, ¿dónde está el cuestionamiento que yo estoy haciendo a la motivación? ¿En qué extremo hay una incongruencia en la motivación o una insuficiencia en la motivación? Entonces, eso podría acreditarse como, por ejemplo, una conexidad en mi habeas corpus con derecho conexo a la motivación. Plazo razonable, por ejemplo, en el supuesto de una prisión preventiva, cuando prácticamente vemos en el auto de que se dispone el plazo máximo en una prisión preventiva, sin embargo, haciendo una revisión del auto de prisión preventiva y el auto de vista, vemos que en ningún extremo de la motivación se ha cumplido con una motivación en efecto del plazo como tal, porque hay que tener en cuenta que hay jurisprudencia relevante, tanto de la Corte Suprema como el Tribunal Constitucional, que exigen una motivación, evidentemente, en cada presupuesto procesal, por ejemplo, en la prisión preventiva, y sobre todo en el plazo establecido. Acá también decimos que el derecho de libertad individual va a garantizar que toda persona no ser privada arbitrariamente, ya que solo se puede ser detenido por mandato motivado del juez o por autoridades policiales en caso de flagrancia. Y en efecto, esto ya vamos a centrar un poquito más adelante con jurisprudencia bastante interesante que me es muy importante compartirles. Bien, como bien se sabe, la prohibición de la privación de la libertad por deuda, salvo el supuesto de omisión a la asistencia familiar, también tenemos la prohibición de la esclavitud, la servidumbre, la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas, los cuales están reconocidos en el numeral 24 de la Constitución, artículo 2. Y bien, cuando hace un momento estaba centrándome en cuanto a la conexidad de derechos con la libertad individual, acá también tenemos otro ejemplo. Son aquellos que, de acuerdo a las circunstancias del caso concreto, lesionan la libertad individual de manera directa. Por ejemplo, cuando se dicta un mandato de detención sin observar los requisitos y procedimientos establecidos en la norma procesal penal. Para entrar un poquito, para irme adelantando con la jurisprudencia también, que me es muy importante, por ejemplo, hace poco se dio una sentencia de vista en un proceso constitucional de habeas corpus, en un caso bastante interesante y emblemático, como es en el caso Ollanta Humala, entrándome en la sentencia de vista que se dio sobre el beneficiario Ilan Paul Heredia Alarcón, en el cual en la sentencia de vista se logró revocar la sentencia de primera instancia que había declarado improcedente su habeas corpus ante una presunta detención arbitraria, como lo había alegado, puesto que cuestionaba el hecho de que se le haya detenido nada más con un adelanto de fallo, y como bien sabemos, está de acuerdo a las exigencias normativas y legales para una detención
o bien se da por flagrancia, o bien se da por una decisión debidamente motivada. Lamentablemente, aquí se pudo determinar que solamente fue mediante un adelanto de fallo. Entonces, me parece bastante interesante también esta sentencia para tratar más adelante. Bien, cuando hablo sobre habeas corpus y las formas previstas en nuestra normativa, hay que acá rescatar el nuevo Código Procesal Constitucional que tiene vigencia desde el año 2021, y en efecto, en el artículo 7 regula cuáles son los requisitos de procedencia. En primer lugar, tenemos en el numeral 1 qué nos exige como causal de improcedencia para un habeas corpus, cuando los hechos y el petitorio de la demanda no estén referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿Qué quiere decir este numeral, este artículo? En efecto, me parece muy interesante entrar ya con los ejemplos. Cuando yo cuestiono una decisión judicial, ya sea una sentencia, y yo alego presunto agravio de motivación, de que no se ha cumplido con una debida motivación que haya conllevado a la decisión de sentenciar a una persona, y ese es mi objeto de cuestionamiento y mi habeas corpus, pero si hacemos una revisión de la demanda de habeas corpus, traigo cuestionamientos de tipicidad, de medios probatorios, sin alegar exactamente dónde está la vulneración de la decisión judicial, de la motivación como tal. Y no solamente traigo los mismos cuestionamientos de mi recurso de apelación a proyectarlos en mi demanda de habeas corpus. Esto lamentablemente va a incidir en una evidente improcedencia, porque como bien se sabe y conforme reiterado pronunciamiento del Tribunal Constitucional, el habeas corpus no se puede confundir como un recurso de apelación o como un recurso de casación. El habeas corpus es un proceso constitucional, evidentemente, que se tiene que traer cuestionamientos de connotación constitucional, no cuestionamientos solo de connotación penal, como había mencionado. No voy a traer acá a cuestionar el tema de la tipicidad, traer cuestionamientos de probanza, porque ello se supone que ya se debatió, ya se recurrió, ya mediante tu recurso de apelación, y en efecto, mediante un habeas corpus, lo que va a hacer el juez constitucional va a ser una revisión de la decisión del juez ordinario para ver si en efecto hay una evidente vulneración, hay una manifiesta vulneración. En ese sentido, si tú puedes demostrar en qué extracto de la motivación, lamentablemente el juez ordinario, el juez penal, no ha cumplido con las exigencias del artículo 139, numeral 5 de la Constitución, en efecto esto se te va a declarar fundado. Pero si no es así, y tú traes cuestionamientos ya recurridos en tu recurso de apelación, lamentablemente esa es una evidente improcedencia conforme a este numeral. Acá también tenemos cuando el agraviado haya recurrido previamente a otro proceso judicial para pedir tutela respecto de su derecho constitucional, el cual también tiene incidencia con la litispendencia. Es decir, si yo presento mi habeas corpus, el mismo beneficiario, el mismo petitorio, los mismos cuestionamientos en mi petitorio, las mismas nulidades que yo pretendo de resoluciones judiciales, y en el transcurso de este primer proceso constitucional, yo interpongo otro habeas corpus con los mismos cuestionamientos, el mismo beneficiario. En efecto, hay dos procesos constitucionales de habeas corpus paralelos, y esto va a incidir también en una improcedencia evidente por litispendencia. Hay otra causal de improcedencia bastante importante también que hay que mencionar: la exigencia de la firmeza de resoluciones judiciales. Es decir, acá entrando, por ejemplo, con el tema de las prisiones preventivas. Si hay un auto de prisión preventiva que declara fundado el requerimiento interpuesto por el representante del Ministerio Público, con este auto de prisión preventiva, evidentemente de primera instancia, yo directamente presento mi habeas corpus cuestionando dicho auto de primera instancia. Esto va a incidir en una causal de improcedencia de firmeza de resolución judicial, porque como había mencionado, el habeas corpus no es un recurso más. No se puede pretender interponer un habeas corpus como si fuera tu recurso de apelación, porque para esto el juez constitucional va a requerir que tú lo hayas recurrido en el proceso penal y que con el auto de vista, habiendo interpuesto tu recurso de apelación, el juez constitucional recién va a hacer un control de constitucionalidad de las decisiones emitidas por el juez ordinario, en este caso el juez de investigación preparatoria y la sala de apelaciones.
Ahora, en cuanto al habeas corpus, hay que hacer una relevancia, que hay bastantes tipos relacionados y evidentes reconocidos también en nuestra normativa. Tenemos el habeas corpus reparador, preventivo, restringido, traslativo, excepcional, innovativo, correctivo e instructivo. Vamos a entrar a detallar ahora. Cuando hago mención de un habeas corpus reparador, ¿qué quiero decir con esto? Esto va a proceder ante la acción u omisión que amenace o vulnere el derecho a no ser detenido sino por mandato escrito y motivado del juez. En efecto, aquí entraríamos en un claro ejemplo de un habeas corpus contra una resolución judicial, por ejemplo. Si a una persona se le va a interponer, se le va a declarar fundada una medida cautelar de prisión preventiva, ¿qué se va a exigir? Que dicha decisión que haya declarado fundada la medida cautelar de prisión preventiva, en efecto que el juez haya hecho un desarrollo del cumplimiento de los presupuestos y también teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional que exige una motivación cualificada del peligro procesal, de la razonabilidad, no simplemente allanarse o acatar lo que pide el Ministerio Público. En efecto, tiene que cumplirse con unos criterios de motivación. En ese sentido, se interpondría una habeas corpus reparador. Tenemos el habeas corpus restringido. ¿Qué quiero llegar con esto? Que este va a proceder ante la acción u omisión que amenace la libertad física o de locomoción, ya sea obstáculos, perturbaciones o incomodidades. Esto puede ser, por ejemplo, en una calle donde pongan rejas y en efecto, si se ven afectadas ciertas personas que no, su libertad de tránsito, en efecto tendrían que interponer un habeas corpus restringido. El habeas corpus correctivo. Esto nos quiere decir que va a proceder ante la acción u omisión que amenace o vulnere el derecho del detenido o el recluso a no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad y proporcionalidad respecto de la forma y condiciones en que cumple el mandato de detención de la pena. Este es un habeas corpus bastante interesante también que normalmente se interpone contra el INPE. Y aquí podríamos, por ejemplo, resaltar una sentencia reciente del Tribunal Constitucional que en un caso bastante interesante, emblemático, como fue el caso de Hermosa Ríos, en el cual se hizo un desarrollo de que esta persona, estando en calidad de demencia senil, en efecto se hizo un hincapié de qué manera se estaba llevando su enfermedad y si se cumplía la finalidad de la pena en las condiciones que se llevaba en el INPE. Entonces me parece bastante interesante para que tengan en cuenta si quieren hacer un poco más de meollo en este tipo de habeas corpus correctivo. En el habeas corpus preventivo tenemos que este va a proceder cuando se amenacen los derechos constitucionales por acción u omisión de actos de cumplimiento obligatorio por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona. Cuando se invoque la amenaza de violación, esta debe ser cierta e inminente realización. Aquí quiero hacer énfasis que ante un habeas corpus preventivo, en efecto, para tú demostrar la amenaza y para que se te tutele en este tipo de habeas corpus, tienes que acreditar la inminencia y la certeza de la amenaza. Porque no solamente puedes invocar de que presuntamente hay una amenaza contra tu derecho a la libertad, sino que tienes que demostrarlo. Y lamentablemente veo que muchos abogados litigantes cuando pretenden interponer un habeas corpus preventivo solamente lo invocan, pero no acreditan dónde está la inminencia y la certeza de esta amenaza. El habeas corpus traslativo. Este va a proceder ante la acción u omisión que amenace o vulnere el derecho a la excarcelación de un procesado o un condenado cuya libertad haya sido declarada por el juez. Esto sería evidentemente ante un cumplimiento, por ejemplo, de pena. En efecto, y habiendo cumplido tu prisión, determinadamente tiene que darse su libertad. No obstante, se tiene que presentar un habeas corpus traslativo. En cuanto al habeas corpus instructivo, este va a proceder ante la acción o omisión que amenace o vulnere el derecho a no ser objeto de una desaparición forzada. Bastante importante también para tener en cuenta. El habeas corpus innovativo, que
Quiere decir, si luego de presentar la demanda cesa la agresión o la amenaza por decisión voluntaria del agresor, o si ella deviene en irreparable, el juez, atendiendo al agravio producido, declarará fundada la demanda precisando los alcances de su decisión. Esto es bastante interesante. Por ejemplo, podríamos relacionarlo con la figura de la sustracción de la materia. Por ejemplo, en un caso, a ver, para tenerlo en cuenta, cuando hay un cumplimiento de pena, de prisión, y al interponer tu habeas corpus, antes de interponer tu habeas corpus, el INPE en su autonomía, en sus competencias, dispone la libertad, porque hay una resolución que disponía que hasta tal fecha se cumplía la prisión, y el INPE da la libertad, y en el transcurso de tu habeas corpus, el juez constitucional advierte que antes de haber interpuesto tu habeas corpus se le dio la libertad. Si bien se había un exceso de carcelería por unas semanas, sí, efectivamente, hubo un exceso de carcelería, pero el mismo INPE, la misma institución demandada que había causado dicho agravio, prácticamente dispone la libertad antes de tu interposición de habeas corpus, ahí estaríamos ante una clara figura de sustracción de la materia. Pero en este caso, al haberse considerado como irreparable ese tiempo que estuviste de más en prisión, ese par de semanas que estuviste privado arbitrariamente, en efecto, va a incidir en que de todas maneras el juez constitucional va a hacer un pronunciamiento de fondo. No lo va a pasar por alto como simplemente una sustracción de la materia. Sí o sí va a ser un pronunciamiento de tal manera que va a advertir a dicha entidad, a dicha institución, de que se tenga mucho cuidado, en efecto, y en otros casos, y de tal manera esto va a garantizar y amparar de cierta manera el derecho de la libertad. Tenemos también acá un habeas corpus excepcional, lo cual nos quiere decir que los procesos constitucionales, entre ellos el habeas corpus, no se suspenden durante la vigencia de los regímenes de excepción cuando se interponen con relación a los derechos suspendidos. El órgano jurisdiccional examinará la razonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo. Muy interesante también. Ahora, entrando un poquito más al fondo, para entrar ya de tal manera a lo práctico. Un claro ejemplo de habeas corpus contra resolución judicial, como había mencionado, tenemos, por ejemplo, prisión preventiva. Porque si hablamos de resoluciones judiciales que de cierta manera restrinjan la libertad, puede ser prisión preventiva, una sentencia condenatoria, entre otros. Y como bien sabemos, la prisión preventiva es una medida cautelar y o provisoria que va a implicar someter al imputado, investigado, a ser privado de su libertad, aún presumiéndose inocente, aún sin una sentencia condenatoria. Y como también sabemos, en nuestro Código Procesal Penal hay plazos establecidos para interponer, para solicitar, en este caso el representante del Ministerio Público y el juez de investigación preparatoria, determinar cuál es el plazo que se le va a dar de prisión preventiva a un investigado. Puede ser en casos simples, 9 meses, casos complejos, hasta 18 meses, casos de crimen organizado, 36 meses. Y también hay que tener en cuenta que esta medida cautelar de prisión preventiva es una medida variable. No porque se te haya interpuesto tu prisión preventiva, digamos, en el plazo de 36 meses, teniendo en cuenta las nuevas modificatorias en esta figura, en cuanto al cese de la prisión preventiva, por ejemplo, en efecto, cuando haya, de cierta manera, haya disminuido el peligro procesal, y esto se puede acreditar, lo acredita tu abogado defensor del beneficiario, en efecto, esto puede suspender la medida de prisión preventiva. Puede variar la medida a otras medidas también reconocidas por nuestro Código Procesal Penal. Bien, como lo había señalado, la figura de la prisión preventiva lo tenemos reconocido en nuestro artículo 268 del Código Procesal Penal, según el Decreto Legislativo 1585, en el cual, como ya había señalado, regula la medida coercitiva de la prisión preventiva. ¿Y qué es lo que se exige para determinarse fundada una medida cautelar de prisión preventiva? En efecto, acá están los presupuestos muy claros. En primer lugar,
que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito, que la sanción a imponerse sea superior a 5 años, el peligro procesal, que el imputado en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia, teniendo en cuenta esto el peligro de fuga u obstaculizar la averiguación de la verdad. En este caso tenemos el peligro de obstaculización. También hay que tener en cuenta que, de acuerdo a la Corte Suprema, establecido en la Casación Moquegua 626-2013, que se exige también un test de proporcionalidad al determinarse fundado la medida de prisión preventiva. Tenemos acá la idoneidad, que el razonamiento no sea en base a cuestiones de probabilidades futuras, sino hechos concretos atribuidos al imputado, que sea una medida necesaria, que si en el caso concreto no existe otra medida menos gravosa con la misma eficacia o exactitud, teniendo en cuenta existencia de otras medidas coercitivas. Y en efecto, una medida proporcionable estrictamente. Es decir, que va a buscar que la medida no sea desmedida conforme a los derechos constitucionales, aún cumpliéndose los presupuestos del artículo 278 del Código Procesal Penal. Entonces, acá tenemos que en este artículo 278 se va a regular el procedimiento para impugnar la prisión preventiva. ¿Y cómo esto lo vamos relacionando con el habeas corpus? En efecto, para que tú puedas interponer tu habeas corpus contra una resolución, en este caso de prisión preventiva, tienes que primero presentar tu recurso de apelación, tienes que impugnar de tal manera que el juez constitucional, una vez interpuesto tu habeas corpus, pueda realizar un control de constitucionalidad de las decisiones emitidas por la justicia penal. Tal manera que tú en tu recurso de apelación vas a llevar tus cuestionamientos y la sala de apelaciones en efecto va a dar respuesta de acuerdo al principio de congruencia procesal a los agravios interpuestos en tu recurso. Y estas dos decisiones judiciales, tanto el auto que haya declarado fundada la prisión preventiva como el auto de vista que haya confirmado en este caso esta medida, el juez constitucional va a hacer de hecho una revisión de estas decisiones y advirtiéndose de que efectivamente había una manifiesta vulneración del derecho, por ejemplo, de la motivación, como había mencionado, esto va a conllevar a que se te declare fundado tu habeas corpus. Entonces, de tal manera esto lo vamos relacionando. Se exige entonces que se impugne, en este caso, tenemos el plazo de los 3 días hábiles reconocidos en nuestra normativa procesal penal. Ahora, también tenemos la figura de la prolongación de la prisión preventiva. Esto está reconocido en el artículo 274 del Código Procesal Penal, en el cual, en efecto, al cumplirse la medida de prisión preventiva, el representante del Ministerio Público puede solicitar la prolongación y esta decisión que declare fundada o desestime este requerimiento del Ministerio Público, en efecto, también tiene que cumplir con una debida motivación. Hace un momento había señalado la figura del cese de la prisión preventiva, que en efecto está reconocido en el artículo 283 del Código Procesal Penal. Y aquí tenemos pues acá he resaltado que en el numeral 2, bien claro se señala que el juez de investigación preparatoria, transcurridos los 6 meses desde el inicio de la ejecución de la prisión preventiva o desde la última audiencia en la que se hubiera discutido su cese, revisará de oficio la vigencia de los presupuestos que dieron lugar a su imposición. Y en esto es bastante interesante e importante tener en cuenta porque es una de las modificatorias en nuestra figura de la prisión preventiva, de tal manera que considero, opinión, que es también una de las medidas en la lucha contra el hacinamiento penitenciario. Y me parece bastante importante también que se aplique esto y de hecho ha sido inmérito a un pronunciamiento de una sentencia del Tribunal Constitucional, como fue en el caso de Jaime Yoshiyama Tanaka, en el cual se declaró fundado este proceso constitucional y de tal manera que en el transcurso de llevar tu prisión preventiva, si se advierte que el presupuesto procesal, por ejemplo, del peligro procesal disminuye y esto lo puede acreditar tu abogado, se va a solicitar
una audiencia de cese de prisión preventiva y en efecto se va a discutir esto, o si hay nuevos elementos de convicción también que te sean a favor y en contra de otros investigados, de tal manera que también se puede, de cierta manera, interponer en esta figura de cese de prisión preventiva. Y esto puede conllevar a que se te varíe tu medida, que ya no sea una medida cautelar de prisión preventiva, sino sea otra menos de tal magnitud que te restrinja tu libertad totalmente, ¿no? Bien. Como había mencionado, para interponer antes tu habeas corpus contra una decisión judicial, primero tienes que recurrir en la vía ordinaria, ya sea un recurso de apelación, un recurso de casación, que hay que tener en cuenta que el recurso de casación en efecto es una medida excepcional, es un recurso excepcional. Por ejemplo, si yo interpongo mi recurso de apelación en la vía ordinaria porque tengo conocimiento de que tengo que agotar los recursos, tengo que tener una resolución firme, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si en el transcurso del proceso penal ordinario, después de mi auto de vista que me ha declarado confirmar la prisión preventiva e infundado mi recurso de apelación, yo interpongo un recurso de casación y solamente con la resolución que me concede mi recurso de casación, yo interpongo mi recurso, mi demanda constitucional de habeas corpus. Esto va a incidir también en una evidente improcedencia por firmeza. ¿Por qué? Porque yo he activado el recurso de casación. Si solamente me hubiera quedado hasta el auto de vista e interpongo mi habeas corpus, se entiende que esta decisión de la sala de apelaciones es la resolución firme. Pero si yo interpongo una casación y con la resolución que me concede yo presento mi habeas corpus, se va a advertir que hay un recurso de casación pendiente de resolver. Y esto se va a entender de que no hay una resolución firme. Entonces, por ello también se va a tener como improcedente por firmeza. Frente a esto, acá es bastante interesante un caso emblemático, como fue el caso Ollanta Humala y Nadine Heredia, en el expediente 4780-2017 y 502-2018. Aquí el Tribunal Constitucional, teniendo en cuenta el anterior Código Procesal Constitucional, teniendo en cuenta que desde ya se entendía que para interponer un habeas corpus contra una decisión judicial, una resolución judicial, se tiene que tener una resolución firme, hicieron una excepción a este requisito de procedencia. Y aquí tenemos la figura de la firmeza sobrevenida. Aquí ellos realizaron, digamos, una argumentación de tal manera que prevalecieron por encima de este requisito de procedencia de firmeza el principio pro actione y pro homine. Entendieron que de todas maneras, teniendo en cuenta que había un recurso de casación pendiente de resolver, en efecto, hasta que se interpusiera, hasta que se resolviera el juez constitucional en tu habeas corpus, en efecto, iba a haber una decisión de la Corte Suprema. Pero para garantizar los derechos de la libertad y a favor del hombre, como ya he mencionado en los principios, hicieron una excepción en la figura de la firmeza sobrevenida. Y esto me parece bastante interesante también porque actualmente hay sentencia del Tribunal Constitucional que de cierta manera, le ha quitado la importancia y la exigencia de hacer esta excepción a la firmeza sobrevenida. De cierta manera puedo decir que ha desmerecido esta figura señalada por el anterior pleno del Tribunal Constitucional. Eso también lo voy a tratar más adelante en jurisprudencia actualizada. Y de la misma forma fue en el caso de Keiko Fujimori en el expediente 299-2017. Se tomó el mismo criterio de la firmeza sobrevenida. Bien, bueno, a mí me parece muy importante, como había señalado, en este tema bastante importante, no solamente centrarnos en un enfoque dogmático, doctrinario, sino también ver este tema desde la práctica, y es por ello que de ahora en adelante voy a proyectar jurisprudencia que me parece bastante interesante por el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, acá tenemos el caso Magali Medina y Ney Guerrero,
en cuanto a la exigencia del requisito de firmeza sobre resolución judicial en el expediente 6712-2005, en el cual nos señalan pues que la firmeza y las resoluciones judiciales está referida a aquel estado del proceso en el que no cabe presentar medio impugnatorio y por lo tanto solo cabrá cuestionar la irregularidad de la actuación judicial a través del control constitucional. Por lo tanto, la inexistencia de firmeza comporta la improcedencia de la demanda que se hubiera presentado, tomando en cuenta la previsión legal expresada en el mencionado código. Como podemos ver, esta sentencia del Tribunal Constitucional se dio en cuanto al anterior Código Procesal Constitucional y desde ya podemos advertir que estaba establecido el requisito de procedencia de firmeza. Hace un ratito había mencionado jurisprudencia en el caso Yantumala y Keiko Fujimori en cuanto a la figura de la firmeza sobrevenida. Y también había mencionado que actualmente hay pronunciamiento del Tribunal Constitucional que desmerece esta figura de cierta manera, como es en el expediente 1267-2022 Loreto, en el cual aquí he proyectado un extracto de la sentencia que nos dice que, en efecto, sostener lo contrario y recurrir a la figura de la firmeza sobrevenida sería un error, porque en primer lugar no está contemplado en el nuevo Código Procesal Constitucional ni en el anterior. Si se ingresa al fondo del asunto, se daría la paradoja de que los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia en el proceso de habeas corpus solo podrían evaluar la sentencia condenatoria de primera instancia, por ser la que se impugnó a través de la demanda de habeas corpus. Y consecuentemente el tribunal no podría pronunciarse sobre la de segunda instancia en caso de ser condenatoria. Y en efecto, como había mencionado, acá también me parece muy interesante tener en cuenta de que es realmente, comparto esta postura del Tribunal Constitucional, porque advierto desde mi experiencia laboral, que actualmente ejerzo en la Procuraduría, se advierte muchas veces que en las demandas de habeas corpus se pretende amparar con esta figura de la firmeza sobrevenida. Por ejemplo, con la sentencia condenatoria, nada más con la sentencia condenatoria, e interpongo mi recurso de apelación, pero en el desarrollo del proceso penal que aún no se resuelve mi recurso de apelación, yo presento mi habeas corpus y pretendo sustentarme o ampararme en esta figura de firmeza sobrevenida. Esto también va a incidir en una evidente improcedencia, porque realmente, ¿de qué manera tú puedes pretender cuestionar decisiones judiciales si no has recurrido y no has agotado este recurso que has planteado ante el proceso penal ordinario? En este caso, tu recurso de apelación. Entonces, no me voy a pretender tutelar en esta figura de firmeza sobrevenida, existiendo, por ejemplo, un recurso de apelación pendiente de resolver. Entonces, es por ello que el Tribunal Constitucional ha hecho acá un alto, por ejemplo, en los que se pretendan amparar en esto. También tenemos acá el caso Luis Alberto Emilio Couri en el expediente 2909-2004, en el cual nos habla de las excepciones al agotamiento de recursos. ¿Les parece si les doy, para tratar este tema más adelante, les doy unos 10 minutos de receso? A ver, me confirman si están de acuerdo para que se den un descanso. A ver. Claro, está bien. Listo. Está bien, doctora. Procedemos a unos 10 minutos de receso, por favor. Listo, excelente. Entonces, en 10 minutitos retomamos otra vez. Muy amable, gracias. Gracias. Gracias, doctora. Bien. Como había estado explicando hace un momento respecto a habeas corpus contra resoluciones judiciales, y ahorita estábamos haciendo un enfoque jurisprudencial en cuanto a pronunciamiento del Tribunal Constitucional, vamos a retomar. Había explicado hace un momento en cuanto a la exigencia de la firmeza de la resolución judicial, pero también hay que tener en cuenta que, de acuerdo al Tribunal Constitucional, también se ampara las excepciones al agotamiento de los recursos. Y esto es muy importante y considero, a título personal, desde mi experiencia, que no tienen mucho conocimiento de esto muchos abogados porque, por ejemplo,
ante un caso de que se te ha sentenciado mediante obviamente una sentencia, se te ha notificado la sentencia, sin embargo, tenemos de que ya desde la notificación de la sentencia y tu recurso de apelación planteado, por ejemplo, en febrero del 2025, y ya vamos junio del 2025, y ni siquiera proveen tu recurso de apelación, ni siquiera conceden, no hay nada. Estamos evidentemente ante un caso de que no se está amparando un plazo razonable. Y en efecto, eso entraría a un claro ejemplo de excepciones del agotamiento de los recursos. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿De qué manera el juez constitucional te puede exigir que tú vengas con una resolución firme, en este caso una sentencia de vista, de acuerdo a tu recurso de apelación, si ni siquiera se te ha proveído tu recurso de apelación, si ni siquiera hay una resolución que concede, si ni siquiera hay una resolución que en efecto programe una audiencia de vista de tu sentencia condenatoria que has impugnado? Esto entraría ante un claro ejemplo de excepciones de agotamiento de los recursos. Es por ello que el Tribunal Constitucional, en el expediente 2909-2004, nos establece, en el considerando sexto de esta sentencia, cuáles son los presupuestos para ampararme en una excepción de agotamiento de los recursos. ¿Qué nos dice? Que no se haya permitido al justiciable el acceso a los recursos que contempla el proceso judicial de la materia, que haya retardo injustificado en la decisión sobre el mencionado recurso. Esto, por ejemplo, tiene que ver con el ejemplo que acabo de dar hace un momento, que a causa del agotamiento de los recursos pudiera convertirse en irreparable la agresión, que no se resuelvan los recursos en los plazos fijados, consideraciones que resulten acordes con el artículo 3, párrafo 3 del título preliminar del Código Procesal Constitucional en ese momento, ¿no? Entonces, eso es bastante importante a tener en cuenta y considero que estas situaciones lamentablemente se dan mucho en la experiencia que puedo advertir, pero esperan incluso que haya un transcurso de más de 6 meses y aún así, lamentablemente, jueces constitucionales pueden inobservar este precedente jurisprudencial y declarar improcedente porque no hay una resolución firme. Pero yo como abogado, ya teniendo conocimiento de esta sentencia, si es que me viene con una improcedencia de firmeza, evidentemente voy a establecer un desarrollo de las excepciones, porque ¿cómo me puede exigir, como ya había mencionado, que yo haya agotado los recursos, que venga con una resolución firme, si ni siquiera se le permite al justiciable el acceso a los recursos, si hay un retardo injustificado, si hay una irreparabilidad del daño del derecho vulnerado, en este caso la libertad? Entonces, bastante importante tener en cuenta y en los apuntes también. Tenemos acá el expediente 2926-2019, en el cual nos hablan de la exigencia de una debida motivación de resoluciones judiciales que debe verse reforzada para ordenar la prisión preventiva. Acá el Tribunal Constitucional alega que los elementos de gravedad de la pena y la conducta imputada son insuficientes por sí mismos para establecer la existencia del peligro de fuga. Y en efecto, si advertimos en una resolución judicial, en una resolución que ha declarado fundada en la prisión preventiva, solamente por el delito que se te está investigando y la pena que tiene este delito, pero sin siquiera justificar dónde está el peligro procesal, dónde está el peligro de fuga, esto va a incidir en un evidente que se te declare fundado habeas corpus, porque no se está cumpliendo una motivación, en este caso que piden, ¿no? En efecto, que sea cualificada y reforzada. Entonces, de tal manera que solamente parándote en el delito y en la gravedad de la pena, por ejemplo, organización criminal, no es suficiente para acreditar un peligro procesal. Es por ello que se declaró fundado esta habeas corpus contra decisión judicial. Acá tenemos el expediente
2534-2019, caso Keiko Fujimori, en el cual nos hablan de la prisión preventiva es una regla de última ratio por su particular incidencia en la libertad personal. Acá señalan que la prisión preventiva es una regla y de última ratio, como había mencionado, y va a implicar que esa medida es susceptible de dictarse solo en circunstancias verdaderamente excepcionales y no como regla general. Y claro está, tiene que demostrarse en las decisiones judiciales el cumplimiento de los presupuestos procesales, la proporcionalidad de la medida. No solamente a cada, digamos, solicitud, a cada requerimiento de prisión preventiva, el juez de investigación preparatoria, solamente porque lo requiere, tiene que declarar fundado. No, tiene que, evidentemente, hacer un desarrollo del cumplimiento de los presupuestos y la proporcionalidad, la necesidad de la medida. Entonces, esto quiere decir que es una regla de última ratio, que no es la regla en general. No todas las medidas de cautelares de prisión preventiva solicitadas se tienen que declarar fundadas. También tenemos el expediente 76. A ver, por favor, con los audios. Si pueden ver eso, por favor. Bien, tenemos ahora el expediente 7624-2005, en el cual nos hablan de la razonabilidad del plazo en la prisión preventiva. Acá señalan que los criterios que deben ser tomados en cuenta al momento de evaluar la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva son la actuación de los órganos judiciales, la complejidad del asunto y la actividad procesal del detenido. Y en efecto, tiene que valorarse, tiene que motivarse esto. ¿Por qué es razonable imponerte una medida de prisión preventiva y no otras medidas también reconocidas en nuestra normativa procesal penal? Entonces, eso quiere decir con ello la sentencia señalada. En el expediente 2915-2004 tenemos que los presupuestos para la legitimidad de la prisión preventiva. Acá se señala que la razonabilidad y la proporcionalidad de la limitación del derecho a la libertad personal materializada en la prisión preventiva debe evaluarse en función de las causales que la justifiquen y la duración de la medida. ¿Qué quiere decir esto? Que si en los casos complejos hay un plazo límite para solicitar o requerir una prisión preventiva, no necesariamente yo como fiscal, solo por caprichos, voy a pedir el plazo máximo establecido en la normativa procesal, ya sea un caso simple 9 meses. No, tiene que justificarse, evidentemente, la razonabilidad y la proporcionalidad para imponer o solicitar dicho plazo. En el supuesto, yo como abogado litigante advierto que solamente de manera enunciativa pide tal plazo, por ejemplo, evidentemente, y el juez de investigación preparatoria no motiva por qué declara fundado dicho plazo máximo, en efecto, esto hay una motivación insuficiente, lo cual hay un manifiesto agravio del derecho conexo de la motivación, lo cual incide con la libertad individual de la persona. Entonces, bastante importante también para tomar en cuenta. Tenemos acá el expediente 7038-2005, en el cual nos hablan que el Tribunal Constitucional señala que es competente para evaluar la constitucionalidad de la prisión preventiva. Aquí se dice que no es competente para determinar que hayan concurrido los presupuestos que legitiman la adopción o el mantenimiento de la prisión preventiva, pero sí tienen competencia para verificar que la adopción en dicha medida cautelar sea constitucionalmente legítima. A esto quiero llegar con que si yo voy a cuestionar en mi habeas corpus una resolución de prisión preventiva, el auto de vista de prisión preventiva, yo no voy a interponer mi habeas corpus trayendo nuevos elementos de convicción, trayendo arraigos para desvirtuar el peligro procesal y pretender que el juez constitucional haga una valoración de estos. No, porque esto va a incidir en una evidente improcedencia, ya que hay que tener en cuenta que de acuerdo al principio de corrección funcional, el juez constitucional no tiene competencia en efecto para hacer una valoración de arraigos, de elementos de convicción, que ni siquiera los ha valorado el juez en la justicia penal ordinaria.
Esto, lamentablemente, no incide en una manifiesta vulneración del derecho a la libertad y o conexo, porque esto no ha sido cuestionamiento del juez competente en la justicia penal ordinaria, porque esto, lamentablemente, va a incidir en que haya una evidente incongruencia. Eso no es un recurso de apelación. Eso ya lo recurriste. Tú lo que tienes que traer acá es, evidentemente, tus decisiones judiciales, tus resoluciones y los extractos donde no cumple, por ejemplo, una congruencia procesal. Si yo he cuestionado, por ejemplo, el presupuesto del peligro procesal y yo veo que el juez, la sala de apelaciones, en mi recurso de apelación, no motiva, no da razón, no argumenta este cuestionamiento recurrido, evidentemente hay un claro ejemplo de incongruencia. Me señala en su decisión que declara fundado por otros cuestionamientos que ni siquiera yo he invocado. Evidentemente esto va a incidir en que hay una manifiesta vulneración. Es ahí donde tiene competencia el juez constitucional, de hacer un control de constitucionalidad de las decisiones, no un recurso más donde yo tenga que traer mis arraigos, pretendiendo que él haga una valoración de estas. Acá tenemos el expediente 3200-2005, caso Ruth Elizabeth Alemán Chávez, en el cual esto va a versar sobre un análisis constitucional de los presupuestos materiales de la prisión preventiva. Acá tenemos en el considerando octavo de que se señala que el peligro procesal que estas instancias han advertido en el presente caso, peligro de fuga, hace innecesario que el juzgador elija una alternativa menos gravosa respecto a la restricción de la libertad física de la demandante. Por ello, el Tribunal Constitucional considera que la detención dictada contra la beneficiaria en la presente demanda es conforme a derecho. Y en efecto, cuando se advierte que se han cumplido los presupuestos, en este caso el peligro de fugas, que ha sido latente para determinarse la prisión preventiva, es una decisión acorde a derecho, no solamente es una decisión arbitraria. Y esto es bastante importante. Acá tenemos el caso Juan Carlos Rodríguez López, expediente 4090-2018, en el cual nos hablan sobre un análisis constitucional de los presupuestos materiales de la prisión preventiva. Acá nos hablan de que se justifica el supuesto del peligro procesal únicamente en la gravedad de la pena y la pertenencia de un imputado a una organización delictiva. Sin embargo, como se ha señalado, los argumentos de un juez revisor relacionados con la supuesta comisión de un delito por parte de una persona con presidencia de su gravedad no pueden justificar por sí solos el dictado de la medida de prisión preventiva. Esto también tiene que ver con una sentencia ya mencionada anteriormente. Solamente yo amparándome y señalando que hay peligro procesal porque se te está investigando por organización criminal y que el plazo establecido, la pena impuesta obviamente es bastante grande, no es suficiente yo para dar por sustentado el peligro procesal, tiene que motivarse. Es por ello que acá se advierte pues que eso no es suficiente para determinar el cumplimiento de este presupuesto procesal. Es por ello que se amparó este pedido de habeas corpus. Ahora tenemos acá una sentencia muy reciente, interesante, como es en el caso Jaime Yoshiyama Tanaka, en el expediente 3248-2019, en el cual aquí nos hablan de una motivación cualificada, lo cual me parece bastante interesante, ya que en efecto, en esta decisión emitida por el Tribunal Constitucional, se advierten varias incidencias en la motivación ejercida por la justicia ordinaria que determinó una prisión preventiva en contra de este señor, que fue un caso bastante emblemático y en efecto, aquí por ejemplo se advirtió que evidentemente el solo hecho de que haya varios delitos, que las penas sean digamos, bastante elevadas, no es suficiente, evidentemente, para determinar el peligro procesal. El hecho de que pertenezcas a un partido político tampoco es suficiente para incidir en esto. Entonces, es muy interesante evaluar esta sentencia del Tribunal Constitucional en el cual este también ha dado pie para que haya modificatoria en el Código Procesal Penal en cuanto al cese, la figura del cese de prisión preventiva, que fue una también de las consecuencias en esta decisión por el Tribunal Constitucional.
Como había mencionado inicialmente, hay una sentencia también bastante interesante en el caso Ilan Paul Heredia Alarcón, evidentemente en el caso relacionado de Ollanta Humala, en el cual en la Sala Constitucional revoca una sentencia que declara improcedente el habeas corpus y declara fundada esta. Acá, como puedo resaltar, en efecto, se advierte pues que solamente había una detención en cuanto a un adelanto de fallo, y como bien sabemos y está reconocido en nuestra normativa, para una detención hay exigencias para que se cumpla esto, en un caso de flagrancia o ante una decisión debidamente motivada. Y se advirtió pues que había evidentemente un manifiesto agravio, que no solamente con un adelanto de fallo se tenía que restringirte tu libertad. Y es por ello que se declaró fundada dicho medida de habeas corpus. También tenemos acá el caso José Klimper Ackerman en el expediente 2803-2023, un caso bastante interesante también, que incluso considero a título personal que es un tema también que es debatible, pero hay que tener en cuenta el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Y en efecto, acá tenemos la figura en cuanto a una acusación sorpresiva, la incongruencia en el requerimiento acusatorio. Acá pues de manera muy breve, resumida, se advierte pues que hubo una variación evidente en la formalización y en el requerimiento acusatorio, tanto con hechos y delitos, de tal manera que el beneficiario, en este caso el señor José Klimper, alega una presunta acusación sorpresiva que de tal manera amenaza la libertad, su libertad individual. Entonces, acá el Tribunal Constitucional ampara este cuestionamiento frente a una incongruencia de la acusación y de tal manera que señalan que sí cumple esto, esta amenaza alegada por la parte demandante, con la inminencia y amenaza que de tal manera incidiría en la libertad individual. Bueno, yo en este caso, francamente, tengo una opinión personal y considero que esta demanda constitucional, que en efecto sí había agravio, se debió manejar en un proceso de amparo, porque tutelarse mediante un habeas corpus considero que no se cumplía en sí la amenaza y la inminencia contra el derecho a la libertad. Bueno, es a título individual, título personal. Entonces, queridos discentes, con esto estaría culminando mi presentación del día de hoy. Estoy muy contenta de ver bastante acogida, bastante público. Los felicito a cada uno de ustedes por tener esas ganas de seguirse capacitando y estoy abierta a cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. A ver, damos pase a las preguntas. Si es que hubiera preguntas, por favor, pueden levantar la mano o activar el micrófono para que puedan formularle algún comentario o una pregunta a la doctora Indira. O en todo caso, escribir al chat también para poder trasladarle la respuesta o ella misma pueda visualizarla. Una pregunta a la doctora, por favor. Sí, claro, lo escucho. Sí, doctora, viendo la situación real que ha pasado actualmente en este problema con el presidente Castillo, ¿no? Hubo una detención arbitraria, ¿no? Cuando estaba saliendo del Palacio de Gobierno. En eso presentaron un habeas corpus en la cual fue desestimada. ¿En qué se podía tener la precisión si estaba bien planteado el habeas corpus o no? Muchísimas gracias por tu pregunta, estimado Edgar. Y en efecto es un habeas corpus bastante interesante y debatible también la decisión emitida en este habeas corpus. Y en efecto, si tenemos en cuenta, el Tribunal Constitucional ya se pronunció y declaró improcedente ese habeas corpus planteado, teniendo en cuenta la figura de la flagrancia y también teniendo en cuenta que no es cualquier persona, cualquier ciudadano, ¿no? Estaba en calidad de presidente. A título personal, discrepo en realidad con la decisión porque considero de que no se cumplieron en sí, no se respetó la calidad de presidente que tenía como tal, ¿no? Entonces, Juicio político. así es, así es. Y me parece muy interesante y comparto de cierta manera la postura
que tuvo en el voto personal el doctor Gutiérrez Tixe, y me parecería, frente a tu pregunta, que de cierta manera te recomendaría que leas ello, porque considero que me parece de cierta manera una decisión bastante política, ¿no? Entonces, sería bueno que se revise ello. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, Creo que en el María chat hay otra Rosa, pregunta. Sí, en el chat hay una pregunta. sí, ahorita estoy observando. Frente a la firmeza sobrevenida, claro, como había mencionado, como ya señalé, los requisitos de procedencia contra decisiones judiciales se exige el requisito de firmeza. Pero esta figura de la firmeza sobrevenida fue una figura que el Tribunal Constitucional de cierta manera impulsó, estableció en casos emblemáticos, como fue el caso Ollantumala, Keiko Fujimori, en el cual, frente a este requisito de formalidad, de procedencia, hicieron una excepción teniendo en cuenta los principios pro homine, pro actione, teniendo en cuenta de que había un recurso excepcional pendiente de resolver, en este caso la casación, y señalaban pues que como era un recurso excepcional como tal y que aún estaba pendiente de resolver, eso no podía impedir, en efecto, la tutela urgente del derecho a la libertad. Es por ello que hicieron una excepción a este requisito de procedencia, de firmeza, e hicieron un control de constitucionalidad con las decisiones ya tenidas. En este caso tenían, era en cuanto a prisiones preventivas, en un auto de primera instancia y un auto de vista. Y frente a esta figura también hay que resaltar que actualmente, como había proyectado hace un momento, el Tribunal Constitucional de cierta manera ha deslegitimado esta figura y ha señalado de que esto no está reconocido actualmente por nuestro nuevo Código Procesal Constitucional. Lo digo, lo hago énfasis por si lo quieran tener en cuenta en su ejercicio como abogados litigantes ahora. A ver, veo otra pregunta. Interesante. A ver. Espera, todavía continúa, creo, su pregunta. Dice, el Tribunal Constitucional, a través de sus sentencias, sin decirlo expresamente, puede declarar tácitamente la inaplicación de una norma, el plazo de suspensión de 1 año para la prescripción de la acción penal. Acá un ejemplo, ¿no? Partiendo por la pregunta en sí, si pueden inaplicar una norma. En primer lugar, como sabemos, el Tribunal Constitucional en su autonomía es el máximo intérprete de la Constitución. ¿Que pueden aplicar una norma? Sí, cuando hay una norma inconstitucional, evidentemente, y también se podría inaplicar, claro, como yo lo señalo, ¿no? Si es inconstitucional. Incluso podrían hacer, digamos, una argumentación ante una manifiesta vulneración contra el derecho a la libertad. Por ejemplo, entrando a tallar con el tema del habeas corpus que había mencionado hace un momento, ¿no? Acá dice, hay 2 sentencias del Tribunal Constitucional que contabiliza el plazo máximo de la pena más la mitad de la formalización de la investigación preparatoria. Aquí hay que tener en cuenta algo bastante importante en cuanto a la prescripción de la acción penal. Hay sentencias del Tribunal Constitucional que hace un límite en la competencia constitucional, en el control constitucional frente a esta figura de la prescripción de la acción penal. Porque, ¿a qué quiero llegar con esto, con este límite? No podemos confundir acá tampoco la competencia dentro del ámbito constitucional. Es decir, si yo como abogado en el proceso penal ordinario no hago, no solicito, no recurro a esta figura, no cuestiono este tema de la prescripción, hay límites en la competencia conforme al principio de corrección funcional al interponer mi habeas corpus, porque eso también puede incidir en una improcedencia, de tal manera que si no se ha hecho, si el juez ordinario no ha hecho el cómputo, no ha hecho la evaluación de si efectivamente cuál es su decisión frente a tu solicitud de prescripción, evidentemente esto va a incidir en una improcedencia, ¿no? Entonces hay que tener acá en cuenta esto. Y como decía, a ver, se puede hacer amicus curiae en un proceso de habeas corpus ante el Tribunal Constitucional, incluso pese a que no se solicitó el instituto. Por supuesto, claro que se puede. Claro que se puede. ¿Alguna otra pregunta? Me parece bastante interesante ver muchas participaciones.
Bueno, si no hay alguna otra pregunta, terminaría con la presente disertación. Bueno, no hay otra pregunta. A ver, señores participantes. Sí, aparentemente no, ya no hay ninguna pregunta, ni tampoco en el chat, ni alguien no levanta la mano tampoco. Listo. Entonces, en vista de ello, vamos a dar por concluida la presentación de la doctora Indira Bedregal, agradecerle por lo explicativa que ha sido en su clase y ya estaremos en contacto para nuevos eventos que vayamos a programar a los participantes. Recordarles que continuamos con la clase el día lunes 9. Este fin de semana no tenemos ningún evento, ningún control, dado que es feriado también, para que puedan disponer mejor su tiempo. El próximo control de lectura está programado para el 14 de junio. Bueno, Muchísimas gracias. agradezco a ustedes por la invitación y felicito a cada uno de ustedes por su participación y sobre todo por sus preguntas. Me parecen muy interesantes y a seguirse capacitando. Listo, hasta luego. Muchísimas gracias, doctora Indira Bedregal. A nombre de la Dirección Académica y Promoción Cultural, le damos las gracias. Muy amable a todos, muy amable, estimados Doctora, participantes. tu Sí, a ver, hay participación. una pregunta. Sí, adelante, adelante. No, gracias, doctora, excelente su participación. Ah, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Bueno, creo que no hay más preguntas. Me voy muy contenta una vez más, señalo, por las preguntas y la participación constante. Hasta luego con todos. Muchísimas gracias. A ver, Cristian un momentito, doctor, a ver si creo que Cristian, bajo la mano. No, creo que se confundió en el tema. No, quería saludarla, Cristian Baltasar Choque, quería agradecerle por la participación.